Si alguna vez sentiste que cuanto más intentabas explicarte con ella, más distante se volvía, lo que voy a mostrarte ahora va a doler un poco, pero es necesario. Porque existe una verdad brutal que casi ningún hombre acepta mirar de frente, y esa verdad está escondida hace siglos en los escritos de Maquiavelo, no sobre política, sino sobre algo mucho más íntimo, el deseo humano. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Alguna vez mandaste ese mensaje enorme explicando tus motivos? ¿Ese audio de 5 minutos intentando justificar por qué actuaste de tal forma? ¿Ese texto detallado sobre lo que realmente quisiste decir? ¿Y aún así sentiste que empeoraste todo? No es coincidencia, porque el deseo no responde a explicaciones, nunca respondió y nunca va a responder. El deseo responde a algo mucho más primitivo, algo que opera por debajo del nivel consciente, algo que Maquiavelo entendió hace 500 años y que Casanova usó sin piedad. Y lo más perturbador, esto sigue funcionando exactamente de la misma forma hoy, en la era de las aplicaciones, de las stories, de los mensajes instantáneos. La lógica cambió, pero la psicología continúa idéntica. Mira, no importa cuánta tecnología aparezca, no importa cuántas formas nuevas de comunicarse surjan, la mente humana sigue respondiendo a los mismos gatillos emocionales que respondía cuando no existían los celulares. Cuando un hombre se siente inseguro, su primer impulso es explicarse. Es como si las palabras pudieran construir un puente hacia la comprensión de ella. Pero aquí está el problema. Ese puente que intentas construir con explicaciones, ella lo percibe como un muro de desesperación. Y la desesperación es el antiafrodisíaco más potente que existe. Piensa en la última vez que sentiste que necesitabas aclarar algo con ella. ¿Qué pasó por tu mente? Probablemente algo como, si no explico esto ahora, ella va a pensar mal de mí. Ese pensamiento, aparentemente inofensivo, revela algo profundo. Estás operando desde el miedo al rechazo, y cuando operas desde el miedo al rechazo, cada palabra que dices transporta ese miedo, como un virus invisible que contamina la comunicación. En este video vas a entender 3 cosas que van a reorganizar completamente la forma en que te relacionas. Primero, por qué explicar de más no genera claridad, genera rechazo. Segundo, qué sucede en la mente de ella cuando simplemente no te justificas. Y tercero, cómo el silencio correcto puede transformar completamente la manera en que te perciben, sin que tengas que decir una sola palabra. Pero antes de continuar, necesito decirte algo importante. Este canal no es sobre trucos baratos, no es sobre manipulación y definitivamente no es sobre frases hechas que copias y pegas. Este canal es sobre entender la mente humana de verdad, sobre poder invisible, sobre atracción real, sobre la psicología que opera detrás de las relaciones y que casi nadie tiene el coraje de mirar con honestidad. Porque la verdad duele, la verdad sobre por qué perdiste a esa mujer que te importaba, la verdad sobre por qué ella se alejó justo cuando más intentabas acercarte, la verdad sobre por qué tus explicaciones, en lugar de resolver problemas, los multiplicaron. Y sé que es incómodo admitir esto. Sé que es más fácil culpar a ella, culpar a las circunstancias, culpar a la mala suerte. Pero si estás aquí, si llegaste hasta este punto del video, es porque en el fondo sabes que hay algo más. Sabes que existe un patrón que se repite, un patrón que necesitas romper. Si esto tiene sentido para ti, si realmente quieres comprender cómo funciona esto, entonces suscríbete al canal ahora. No porque lo esté pidiendo, sino porque lo que viene después solo va a tener sentido si estás dispuesto a ver el mundo con otros ojos. Ahora sí, vamos a fondo. Maquiavelo escribió El Príncipe en 1513, un tratado brutal sobre poder, control y naturaleza humana. Pero hay algo que nunca escribió directamente y que está en las entrelíneas de cada página. Las personas no siguen a quien se explica. Las personas siguen a quien se controla. Piensa conmigo. El hombre que necesita justificar cada gesto, cada decisión, cada silencio, cada demora en responder. Ese hombre no se está comunicando,
está pidiendo permiso. Permiso para existir, permiso para tomar decisiones, permiso para ser quien es. Y el deseo jamás nace donde hay permiso. El deseo nace en la tensión, en la incertidumbre, en ese espacio donde el otro no tiene todo resuelto, donde no tiene todas las respuestas, donde existe misterio. Esto no es opinión, es observación cruda de la realidad. Observa a los hombres que las mujeres realmente desean, no los que ellas dicen que deberían desear, los que realmente desean. ¿Qué tienen en común? No se explican todo el tiempo, no piden permiso emocional, no necesitan validación constante. En la mente humana, especialmente en situaciones emocionales, la explicación excesiva no genera seguridad, mata el misterio, y cuando el misterio muere, el interés lo sigue. Maquiavelo percibió que el poder más sólido no es aquel que se impone por la fuerza, es aquel que no necesita probarse. El rey que necesita recordarle a todos que es el rey, probablemente no lo es realmente. El hombre que necesita explicar por qué es valioso, probablemente no se siente valioso. Y este principio no funciona solo en reinos y guerras. Funciona en la mesa de un bar, en la primera cita, en esa conversación de mensajes, en ese momento en que quedas tentado de mandar un textazo explicando todo. Aquí aparece la primera gran incomodidad. La mayoría de los hombres explica porque tiene miedo. Miedo de ser malinterpretado, miedo de perderla, miedo de no ser suficiente. Pero ese miedo, ella lo siente. Aunque no digas nada, aunque intentes disfrazar con palabras bonitas. Lo siente en la urgencia de tus mensajes, en el tamaño de tus audios, en la prisa que tienes de corregir cada malentendido. Lo siente en la necesidad que tienes de que ella te comprenda, como si su comprensión fuera oxígeno y tú estuvieras asfixiándote. Y cuando ella siente eso, algo se apaga dentro de ella. No porque sea cruel, no porque sea superficial, sino porque el instinto humano se aleja de la necesidad emocional descontrolada. Y ahora viene la pregunta que casi nadie hace. ¿Qué realmente sucede en la mente de ella cuando simplemente no explicas? Eso es lo que vamos a destrozar ahora, paso a paso, sin romantizar, sin mentir. Cuando explicas de más, no estás transmitiendo claridad, estás transmitiendo ansiedad, y la mente humana es absurdamente sensible a eso. Maquiavelo entendió algo fundamental. Las personas no responden a lo que dices, responden al estado interno desde donde lo estás diciendo. Puedes decir las palabras más perfectas del mundo, puedes construir el argumento más lógico, puedes tener razón en todo. Pero si lo dices desde un estado de necesidad, de miedo, de ansiedad, esas palabras pierden todo su poder, porque la comunicación humana no es solo verbal, es energética, es emocional, es visceral. Un hombre que se explica en exceso está operando desde una necesidad escondida, la necesidad de ser aprobado. Y aquí vive una verdad que nadie quiere oír. Nadie desea a quien necesita validación. No porque sea una regla moral, sino porque es una reacción instintiva, automática, casi animal. Piensa en los animales en la naturaleza. ¿El león explica por qué hizo lo que hizo? ¿El águila justifica sus decisiones? No, simplemente actúan con coherencia interna, y esa coherencia interna genera respeto. El deseo nace cuando la otra persona percibe que tú no dependes emocionalmente del resultado, que estás bien contigo mismo, que no necesitas su aprobación para sentirte completo. Eso no significa ser frío, no significa ser distante, significa tener un centro interno sólido que no se tambalea con cada viento emocional. Piensa en Casanova. Él nunca decía, hice esto por esta razón. Nunca justificaba, me alejé porque sentí aquello. Nunca explicaba, no respondí porque estaba ocupado. No porque fuera cruel, sino porque entendía algo profundo. El silencio correcto deja espacio para que el otro complete la historia. Y la mente humana odia el vacío. Cuando le das a alguien todas las respuestas, eliminas el esfuerzo del otro.
El silencio selectivo activa ese esfuerzo, y las personas valoran aquello en lo que invierten energía. Es psicología básica, es economía emocional, es naturaleza humana. Maquiavelo observó exactamente esto en la política. Un líder que justifica cada decisión parece débil. Un líder que actúa con coherencia silenciosa parece inevitable. En las relaciones sucede lo mismo. El hombre que necesita explicar cada movimiento parece inseguro. El hombre que actúa con claridad interna parece confiable. Pero atención, esto no significa desaparecer, no significa manipular, no significa jugar jueguitos infantiles de dar celos o fingir desinterés. Esa es la interpretación superficial y peligrosa. Muchos hombres escuchan "no te expliques" y lo interpretan como "ignórala completamente". Luego desaparecen, no responden, actúan con frialdad calculada. Y eso no funciona, porque ella percibe la manipulación, percibe el jueguito, percibe la falta de autenticidad. La diferencia real está en el control interno. El hombre que no se explica no es frío, es centrado. No reacciona de inmediato, no se defiende automáticamente, no corre a aclarar cada malentendido como si estuviera siendo juzgado. Responde cuando tiene sentido responder. Aclara cuando realmente es necesario aclarar. Se explica cuando la situación genuinamente lo requiere, pero no lo hace desde el miedo, lo hace desde la elección consciente. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque ella percibe que tú tienes el control de ti mismo, que no estás a merced de tus emociones, que no necesitas su validación para sentirte en paz. Y eso genera una pregunta silenciosa en la mente de ella. ¿Por qué él no necesita justificarse? Esa pregunta es el comienzo del respeto y muchas veces del deseo. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que quedaste en salir con ella, pero en el último momento algo realmente importante surgió y tuviste que cancelar. ¿Qué hace la mayoría de los hombres? Manda un mensaje gigante, explica en detalle lo que pasó, pide disculpas 3 veces, ofrece una nueva fecha inmediatamente, sigue mandando mensajes hasta estar seguro de que ella entendió. Perdón, es que mi jefe me pidió que... De verdad lo siento mucho, no era mi intención. ¿Estás molesta? Por favor dime que no estás molesta. Podemos salir mañana, o pasado, o cuando tú quieras. ¿Ves la energía detrás de esos mensajes? Es la energía de alguien que está pidiendo perdón por existir. El hombre centrado hace diferente. Él manda, tuve que cancelar, coordinamos otro día, y listo. Sin drama, sin justificación emocional, sin mendigar comprensión. La reacción de ella, inicialmente puede hasta quedar incómoda, pero luego viene la curiosidad. ¿Por qué no se está explicando? ¿Qué habrá pasado tan importante? ¿Por qué se ve tan seguro de esto? Y esa curiosidad genera movimiento emocional. Cuando te explicas de más, matas ese movimiento antes de que comience. Ahora, aquí sucede el primer gran giro interno para ti que estás viendo. Te das cuenta de que no perdiste el interés de ella por haber explicado mal. Perdiste el interés de ella por haber explicado con miedo. No fue el contenido de tus palabras, fue la energía detrás de ellas. Pero aún falta la parte más importante, porque si no entiendes de dónde viene esa necesidad compulsiva de explicarte, vas a seguir haciéndolo, de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y eso nos lleva al verdadero conflicto, el conflicto interno que casi nadie quiere enfrentar. Porque la verdad es esta, la batalla no es con ella, nunca lo fue. La batalla es contigo mismo, y eso es lo que vamos a enfrentar ahora. La verdadera guerra no sucede en los mensajes, no sucede en las citas, no sucede en esa conversación difícil. La verdadera guerra sucede dentro de ti. Cada vez que sientes el impulso de explicarte en exceso, esa urgencia no viene de la otra persona, viene de ti.
de tu miedo de perder, de tu necesidad de controlar cómo te perciben, de tu creencia inconsciente de que no eres suficiente si no te justificas. Y aquí está el problema. Ese impulso no va a desaparecer solo porque leas esto, no va a desaparecer porque entiendas la lógica. Va a desaparecer solo cuando tomes una decisión interna, la decisión de dejar de tercerizar tu valor. ¿Qué significa tercerizar tu valor? Significa buscar tu valor en la percepción del otro. Significa necesitar la aprobación externa para sentirte bien contigo mismo. Es como si tu autoestima fuera una cuenta bancaria vacía y cada explicación que ella acepta fuera un depósito. Pero aquí está la trampa. Esa cuenta nunca se llena, nunca es suficiente. Siempre necesitas más validación, más comprensión, más aprobación. Y ella lo siente. Siente que estás usando su aprobación como muleta emocional. Maquiavelo entendió que el poder real comienza cuando dejas de reaccionar, cuando eliges cuándo hablar y cuándo callar. No es represión, no es fingir que no sientes nada, es tener el control suficiente para elegir tus respuestas en lugar de ser víctima de tus impulsos. El silencio no es una técnica que aplicas, es una consecuencia natural de la seguridad interna. Si te callas con ansiedad por dentro, eso se siente. Ella lo percibe en la tensión de tu cuerpo, en la forma en que evitas su mirada, en el tono forzado de tu voz. Si te callas con calma genuina, eso se impone. Ella lo percibe como fuerza, como control, como confianza. Y aquí viene una verdad que va a generar resistencia en mucha gente. No todo el mundo merece tus explicaciones. Explicar todo a todo el mundo es tratar a todo el mundo como si fuera tu juez, como si estuvieras constantemente siendo evaluado, como si necesitaras rendir cuentas de tu existencia. El hombre centrado no se somete a juicio constante. Esto no es arrogancia, esto es autoestima funcional. Es entender que tú eres el único juez que importa de tus propias decisiones, que tú conoces tu contexto, tus motivaciones, tus razones. Y si alguien no puede confiar en ti sin explicaciones detalladas, entonces quizá esa persona no es la adecuada para ti. Ahora déjame hacerte una pregunta, y quiero que respondas con total honestidad. No para mí, sino para ti mismo. ¿En qué situación sientes más el impulso de explicarte? ¿Es cuando ella demora en responder? ¿Cuando parece distante? ¿Cuando crees que ella puede haber interpretado mal? ¿Cuando sientes que estás perdiendo el control de la situación? Deja eso escrito aquí en los comentarios. Puede ser una palabra, puede ser una frase corta. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque cuando identificas ese patrón, cuando ves eso escrito con tus propias palabras, deja de controlarte en silencio. Ese es el primer paso hacia la transformación. Conciencia. No puedes cambiar lo que no reconoces, no puedes controlar lo que no comprendes. Seguimos. Cuando alguien percibe que no estás corriendo detrás de validación, algo cambia. Tu presencia se vuelve más densa, más lenta, más difícil de ignorar. No porque estés jugando un juego, no porque estés fingiendo indiferencia, sino porque realmente ya no estás disponible para el caos emocional. Y esa indisponibilidad emocional es magnética. Déjame explicarte por qué. La mayoría de las personas vive en un estado de reactividad constante. Alguien dice algo, ellas reaccionan. Alguien actúa de cierta forma, ellas se explican. Alguien se aleja, ellas corren detrás. Es como una danza frenética donde todo el mundo está desesperado por ser comprendido. Todo el mundo gritando, mírame, entiéndeme, valídame. Es agotador, es caótico, es insostenible. Ahora imagina que aparece alguien que simplemente no baila esa danza. Alguien que responde cuando quiere, que se explica solo cuando tiene sentido, que no entra en juegos emocionales. Alguien que en medio del caos
permanece en calma. Esa persona se destaca, no por esfuerzo, sino por contraste. Es como una roca sólida en medio de un río turbulento. No se mueve, no se agita, simplemente está. Y las personas se sienten atraídas hacia esa solidez, porque en un mundo de caos constante, la estabilidad es rara y lo raro es valioso. Y aquí está lo que Maquiavelo jamás explicó con palabras simples, pero que está en toda su obra. La obediencia nace cuando el otro siente que tú no necesitas dominar. ¿Parece contradictorio? Déjame explicar. El hombre que necesita dominar está en realidad compensando una inseguridad. Grita porque tiene miedo de no ser escuchado. Se impone porque tiene miedo de ser ignorado. Explica de más porque tiene miedo de ser malinterpretado. Todo ese comportamiento grita, no me siento suficiente. El hombre que realmente tiene poder no necesita nada de eso. Simplemente es. Y las personas sienten eso. Sienten que él no está intentando convencerlas de nada. No está intentando probar nada. No está mendigando nada. Y, paradójicamente, es exactamente por eso que quieren estar cerca de él. Este es el tipo de poder más raro hoy en día, porque vivimos en una época donde todo el mundo quiere probar algo, todo el mundo quiere ser visto, todo el mundo quiere ser validado. Instagram, TikTok, redes sociales, todo está diseñado para alimentar esa necesidad de validación externa. Y cuando dejas de necesitar eso, te vuelves invisible para unos e inolvidable para otros. Invisible para quienes solo pueden ver el ruido. Inolvidable para quienes pueden percibir la profundidad. Ahora viene la transformación final. El hombre que deja de explicar todo no se vuelve distante, se vuelve legible en otro nivel. Sus acciones pasan a coincidir con sus silencios, y sus silencios no generan confusión, generan tensión. La buena tensión, la tensión productiva, la tensión que mantiene la atención viva. Y la tensión, cuando está bien manejada, mantiene la atención viva. Piensa en una película. ¿Qué te mantiene pegado a la pantalla? No es cuando te explican todo, es cuando hay tensión, misterio, incertidumbre. Es cuando no sabes exactamente qué va a pasar a continuación. Lo mismo sucede en las relaciones. Cuando ella no puede predecir exactamente cómo vas a reaccionar, cuando no puede manipularte con los jueguitos emocionales habituales, cuando descubre que eres más profundo de lo que pensaba, ahí aparece el interés genuino. Maquiavelo sabía que el poder duradero no grita, observa. El líder verdaderamente poderoso no necesita hacer declaraciones grandiosas, simplemente observa, evalúa y actúa con precisión. Casanova sabía que el deseo no se convence, se despierta. No puedes convencer a alguien de que te desee, no puedes argumentar tu camino hacia el corazón de alguien. El deseo o existe o no existe, y se despierta con la atención correcta, con el misterio correcto, con la presencia correcta. Y cuando integras esto profundamente, algo fundamental cambia en tu forma de estar en el mundo. Respondes menos por impulso, hablas menos desde la herida, eliges mejor tus palabras. Y curiosamente, las personas comienzan a escucharte más, no porque hables más fuerte, sino porque no hablas de más. Tus palabras ganan peso, ganan significado. Cuando hablas es porque realmente tienes algo que decir. No es ruido, es señal. Déjame darte algunos ejemplos prácticos de cómo esto se manifiesta en el día a día. Ella manda un mensaje cuestionándote algo. En el pasado, mandarías un audio de 10 minutos explicándote. Ahora respondes con calma. Entiendo que lo viste así. No fue esa mi intención. Y listo, sin justificarte, sin implorar comprensión. Ella se enoja porque no respondiste rápido. En el pasado entrarías en modo defensivo inmediatamente. Ahora simplemente dices, respondo cuando puedo, no siempre cuando quieren. Firme, pero sin agresividad.
Ella te prueba con jueguitos emocionales. En el pasado, entrarías al juego intentando probar tu valor. Ahora reconoces el juego y simplemente no juegas. ¿Percibes la diferencia? No es frialdad, no es indiferencia, no es falta de respeto. Es claridad, es firmeza, es presencia sin necesidad. Y eso es irresistible para quien realmente tiene madurez emocional. Ahora, esto no va a funcionar con todo el mundo. Y está todo bien. Algunas personas solo se sienten seguras en el caos. Solo se sienten amadas cuando estás desesperado. Solo se sienten queridas cuando te estás explicando sin parar. Esas personas están acostumbradas al drama. Para ellas, el amor es turbulencia. Si no hay drama, no hay amor. Y ese no es tu problema que resolver. Esas personas no están listas para un hombre centrado, y no debes intentar convencerlas. Porque aquí está otra verdad de Maquiavelo que casi nadie acepta. No todo el mundo merece tu mejor versión. Tu evolución no es para ser accesible a cualquiera, es para ser reconocida por quien tiene ojos para ver. No es elitismo, es discernimiento. Es entender que no todas las personas están en el mismo nivel de madurez emocional, y está bien, cada uno está en su proceso. Pero tú no tienes que disminuirte para acompañar a alguien que no quiere crecer. Y cuando entiendes esto, dejas de intentar probarte, dejas de correr detrás, dejas de disminuirte para caber en la comprensión limitada de alguien. Simplemente existes en tu verdad, y quien resuena con eso, se queda. Quien no resuena, se va. Y ambos escenarios están perfectamente bien. Ahora, antes de cerrar, quiero decirte algo. Si este video te movió de alguna forma, si te hizo pensar, cuestionar o por lo menos ver las cosas desde un ángulo diferente, entonces suscríbete al canal ahora. Porque aquí no es sobre fórmulas mágicas, no es sobre técnicas de seducción, no es sobre manipulación barata. Aquí es sobre comprensión real de la psicología humana, del poder invisible, de las dinámicas que operan por debajo de la superficie, de las verdades que todos sienten, pero pocos tienen el coraje de nombrar. ¿Y eso es algo que te interesa? Si quieres continuar explorando estos temas con profundidad y honestidad, entonces presiona el botón de suscribir, no por hábito, sino porque realmente quieres evolucionar en esta área. Continuando. El hombre que entiende esto de lo que hablamos hoy no necesita perseguir, no necesita convencer, no necesita explicarse todo el tiempo. Y exactamente por eso, raramente es olvidado. Porque mientras la mayoría está gritando por atención, él está presente en silencio. Mientras la mayoría se está justificando compulsivamente, él está actuando con coherencia. Mientras la mayoría está pidiendo permiso, él simplemente está haciendo. Y eso, al final de cuentas, es lo que realmente marca. No las palabras que dijiste, sino las palabras que no necesitaste decir. No las explicaciones que diste, sino la seguridad que demostraste al no necesitarlas. No cuánto corriste detrás, sino cuánto permaneciste firme en tu centro. Maquiavelo escribió sobre príncipes y reinos, pero lo que realmente estaba describiendo era la naturaleza humana. Y esa naturaleza no cambió en 500 años, no cambió con Internet, no cambió con las aplicaciones de citas, no cambió con nada. Las mismas dinámicas de poder, atracción y deseo continúan operando. Los mismos gatillos emocionales, las mismas respuestas instintivas, los mismos patrones de comportamiento. Lo único que cambió fue la velocidad con que las personas pueden explicarse de más. Hoy puedes mandar 10 mensajes seguidos en 30 segundos. Puedes grabar un audio de 15 minutos. Puedes escribir un textazo completo justificando cada coma de tu existencia. Y la tentación es enorme, porque la tecnología te da las herramientas para hacerlo. Pero la sabiduría está en no hacerlo. Y por eso mismo, el hombre que no hace eso se destaca aún más. Piensa en esto. En un mundo donde todo el mundo está explicando de más, el hombre que se explica solo lo necesario tiene un poder desproporcional, porque la rareza tiene valor, y en un mundo de palabras excesivas, el silencio selectivo es raro. Y ese poder no viene de afuera, viene de adentro,
de la certeza de que no necesitas la aprobación de nadie para existir de la forma que existes, de la claridad de que tus acciones hablan más fuerte que cualquier justificación, de la madurez de entender que no todo silencio necesita ser llenado, que no toda pregunta necesita ser respondida, que no todo malentendido necesita ser aclarado inmediatamente. Eso es lo que separa al hombre común del hombre inolvidable. El hombre común explica además porque tiene miedo. El hombre inolvidable actúa con coherencia porque tiene confianza. Y ahora lo sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Hasta el próximo video.